Bien, damos comienzo con la clase del día de la fecha. Hoy vamos a ver el módulo número 3 que habla de tipos de datos compuestos. Una particularidad muy importante que tiene Python es poder o permitirnos a nosotros trabajar con diferentes tipos de datos y combinar esos tipos de datos. ¿Por qué? Porque es algo o quizá una de las grandes controversias que se tenían en los lenguajes anteriores a Python, en donde era medio complicado trabajar con el uso o con los tipos de datos o tratar de tener un mismo tipo de datos. Python solucionó ese problema, pero a su vez nos muestra varias funcionalidades que tiene Python, ¿sí? Con instrucciones muy particulares y muy precisas, que realizan una gran particularidad o que nos permiten poder tener varios tipos de datos trabajando en forma conjunta y no generarnos ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Accedemos a tipos de datos compuestos, módulo número 3. Recuerden la parte teórica, el punto inicial o el primer ítem es el nuestro con el que vamos a trabajar hoy. Link para todos y para aquellos que quizás por ahí estuvieron preguntando y que nos dijeron sí, pero no puedo abrirlo. Recuerden que deben tener asociado su Colab o el Colab a su Google. Es muy práctico, es muy fácil, lo vimos en la primera clase. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es ir a la suite, asociarlo. ¿Sí? No lo van a instalar nada, solamente lo van a asociar porque Colab ya está en la suite de Google. Lo único que tenemos que hacer es asociarlo a nuestra cuenta y ya está. Lo único que vamos a hacer es después trabajar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Tipos de datos compuestos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase o cuál es el objetivo que tiene esta unidad? Comprender los conceptos básicos de los tipos de datos compuestos en Python 3, como cadena de caracteres y listas. Acá aparece una palabra muy linda que es listas, ¿sí? Aprender a manipular los tipos de datos compuestos, incluyendo cómo podemos cargarlos, recorrerlos y buscar los elementos. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo podemos no tan solo cargar, sino cómo poder realizar la búsqueda, pero teniendo en cuenta que podemos hacer diferentes tipos de recorrido buscando ese dato que nosotros queremos mostrar o queremos obtener. Conocer y aplicar algoritmos clásicos para la manipulación de los tipos de datos compuestos, como búsqueda binaria y ordenamiento por inserción. Existen varios tipos de algoritmos, algunos algoritmos son muchos más potentes o más utilizados que otros, pero la gran particularidad que tiene es que todo ese tipo de búsqueda se reduce en un único problema, que es el tiempo de cómputo necesario para poder dar una respuesta. Hola, buen día. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos. Existen varios métodos de búsqueda, pero, como les dije, el problema no es el algoritmo en sí, sino es el proceso o el tiempo de cómputo necesario para poder realizar esa búsqueda. Y el último punto, desarrollar habilidades de programación en Python a través de la implementación de algoritmos mencionados. Es decir, que vamos a ver un par de algoritmos que ustedes van a poder trabajar y van a poder reutilizar con la finalidad de poder, en líneas generales, poner en práctica e ir probando. Recuerden, van a poder tomar, van a poder readaptar a los ejercicios propuestos en la parte práctica. Algo muy importante para tener en cuenta. Como les dije, todos los algoritmos, cada uno resuelve un problema en forma particular, pero el problema no es el algoritmo en sí, sino es el poder de cómputo o el tiempo de proceso que lleva ese algoritmo en poderme mostrar esa información, ¿sí? Tipo de datos compuestos. Cuando nosotros hablamos de tipo de datos compuestos, nos decimos que la programación es un mundo lleno de posibilidades y herramientas que nos permiten resolver problemas. Actualmente se dice que la tendencia dentro del campo laboral y del campo educacional o de la vida cotidiana son dos cosas muy importantes. Es
Aprender a programar o saber programar, tener conocimiento sobre pensamiento computacional, que muchos de ustedes quizás si lo googlean van a encontrar esa palabra pensamiento computacional, ¿sí? Que es la posibilidad de resolver un problema mediante el uso de la lógica, donde esa resolución puede ser traducido a una resolución utilizando un lenguaje de programación. Recuerden, siempre va a depender de algo muy importante, que es qué tipo de problema nosotros queremos resolver. Y lo otro es la capacitación continua en nuestro campo de especialización o perfeccionamiento, sea la carrera que sea o sea que me dedico a ser programador, entonces la capacitación continua, teniendo en cuenta que lo que las diferentes eh, requerimientos que tiene el mercado con la finalidad de que ustedes no se queden con lo aprendido en el curso, sino que sigan avanzando, sigan escalando. En el caso de la universidad, el que estudien o haga una carrera ya sea universitaria o terciaria, es seguir avanzando, pero lo que se está buscando a muy corto plazo es que dentro de las carreras, no tan solo universitarias, sino terciarias, que exista una pequeña asignatura con el tiempo que se considere, que se relacione el pensamiento computacional, que se puede enseñar programación mediante un lenguaje de programación o que se puede enseñar el pensamiento computacional mediante la resolución de problemas, algo que va a aparecer una palabra que se llama desatendido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es tratar de hacer la resolución de problemas lógicos mediante papel, ¿sí? Haciendo uso de papel, que no necesariamente tengamos una computadora para poder resolver. Es la tendencia, es lo que se viene. No digan, oh, pero estoy haciendo un curso que, no sé, la salida laboral es mucha, se los dije en las primeras clases, diariamente se requieren muchas personas, se requieren muchos empleados que tengan los conocimientos de programación para poder ser insertados en el mundo laboral. Y lamentablemente, diariamente crece en forma exponencial a nivel global y es cubierto con lo mínimo. Quizás 10 personas en todo el mundo diariamente están entrando en el campo de la programación y se necesitan 100 o 1000 personas diariamente que cubran esas vacantes que se están generando. Por lo tanto, no crean que no están estudiando una carrera del futuro, al contrario, es una carrera del presente y del futuro, ¿sí? Así que avancemos. En este contexto, el manejo de los tipos de datos compuestos y la manipulación de los mismos son habilidades fundamentales que todo programador debe poseer. Python, como uno de los lenguajes de programación más populares y utilizados en el mundo, cuenta con una gran variedad de herramientas y algoritmos para trabajar con tipos de datos compuestos, como cadenas de caracteres y las listas. Recuerden, el lenguaje es mucho más viejo, para los que quizás tienen o vieron algún lenguaje de programación, era bastante complejo. Python, al ser un lenguaje joven, un lenguaje nuevo, trata de darnos solución, ¿sí? Con la intención de poder facilitar al programador y no perder tanto tiempo en muchas líneas de programación para tratar de combinar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si continuamos, vemos que tenemos cadena de caracteres. Todos estamos acostumbrados a que el str o el char, ¿sí? Es el tipo de dato que va a ser una cadena de caracteres, que va a estar representada porque preferentemente por letras o por palabras en este caso. Si bien tenemos un carácter especial acá que sería la coma, pero, o el signo, pero en líneas generales nosotros hablamos de caracteres. Todo tipo de dato que no sea numérico ni flotante es un dato del tipo carácter. ¿Cuál es la gran particularidad que tiene? Es que está encerrado entre comillas, ya sea simple o dobles. En, el, en esta particularidad que tiene Python hay algo muy importante para tener en cuenta, que nosotros lo que hacemos es a una variable, que en este caso se llama cadena 1, ¿sí? Le asignamos directamente la palabra o un conjunto de palabras, o en este caso le asignamos hola, coma, mundo y el signo de cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable que se llama cadena
automáticamente va a contener ese tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es? Es un tipo de dato carácter o el famoso tipo de dato string. También podemos ver que no tan solo puede tener una pequeña o un par de palabras, sino también puede tener una pequeña oración en donde directamente acá en cadena 2 nosotros le estamos haciendo la asignación. En algunos lenguajes de programación que podemos ver o podemos haber trabajado en algún momento, podemos darnos cuenta que nosotros debíamos definir a la variable cuyo tipo de dato iba a contener y a su vez definir el tamaño, ¿sí?, que podía llegar a contener esa variable. Actualmente, Python, al ser un lenguaje nuevo, eliminó o sacó esa restricción y directamente dice, todo lo que ustedes quieran asignarlo a una variable, se lo asignan y internamente se ejecuta código que ya está codificado previamente y lo único que hace es hacer todo ese proceso de declaración de tipo de variable y redimensionar para saber el tipo de dato. Le hacemos conectar acá para poder trabajarlo. El de ustedes, el que quiera, recuerden, primero deben conectarlo para que nos permita poder trabajar. Inicializando, nos salen los tres puntitos en verde y una vez que está listo nos aparece la RAM y el disco que nos ha asignado Google para poder trabajar. Si nosotros ejecutamos, y nos aparece esto porque lo estamos trabajando en forma externa, nos procesa y después recuerden que mediante el print nosotros podemos hacer la muestra del tipo de información. Nos está tardando un poquito internet, pero nos está dejando ejecutar. Ahí no sincronizó. Si nosotros le hacemos print, automáticamente, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar el cartel, es decir, un tipo de dato de cadena de caracteres. Recuerden, el print lo único que hizo es mostrar lo que contiene la variable cadena 1 y lo que tiene la variable cadena 2. En este caso nosotros tenemos el mensaje que hemos insertado en esta línea, ¿sí?, y el mensaje que hemos insertado en esta línea. Es indistinto usar comillas simples o comillas dobles, podemos usar cualquiera de las dos. Al ir interpretando y ejecutando esa línea de código, Python asume que es una cadena de caracteres. Al encontrar la comilla simple o la comilla doble, asume que es una cadena de caracteres. Por lo tanto, todo lo que está dentro de eso ya sabe que debe estar asignado a una variable y que es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se pueden manipular de diversas maneras, como la concatenación, sería la unión de cadenas, la extracción de subcadenas y la búsqueda de caracteres específicos. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Y acá nos detenemos un segundito. Nos hicieron una pequeña consulta por el aula, en donde si nosotros contraemos esto, nos dice esto, 3 celdas ocultas, ¿sí? Esa es una pregunta que nos hicieron por el aula, donde nos dice, ejecuto y no me hace nada. No, porque la intención, no se las contesté, sino no se las quería mostrar, es hacer clic acá. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, en vez de tener, Colab tiene esa particularidad, que para que no tengamos que tener un super monitor super gigante, Colab nos dice, bueno, te voy generando, si va dependiendo del mismo contenido, ¿sí?, te voy generando la posibilidad de que vos lo puedas ir minimizando. Si lo necesitas, lo abrís haciéndole clic en donde está la parte textual y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Me va permitiendo y va corriendo y me va dejando ver qué es lo que tiene en cada una de las secciones que tiene Colab, ¿sí? Si le hago clic en el ejecutar, directamente me va a ejecutar esas líneas que están ahí, que serían estas que están acá y estas que están acá, pero no me va a mostrar ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque necesito desplegar. ¿Cuál es la particularidad que tiene Colab en este caso? Es tratar de que no tenga un super monitor gigante y como un par de líneas yo pueda tener minimizado y después a medida que voy necesitando voy haciendo el despliegue y voy pudiendo mostrar, ¿sí? Listas.
¿Cuál es la gran particularidad que tiene las listas? Es que los datos o los caracteres, en este caso serían la información que nosotros queremos asignar a una variable, están encerrados entre corchetes. Pueden haber distintos tipos de listas y pueden haber listas que sean una combinación de tanto caracteres como números, o la parte numérica y la parte de caracteres. Acá tenemos tres ejemplos. En el caso de lista 1 tenemos una lista numérica, ¿sí?, con valores enteros. En la lista 2 tenemos una lista de caracteres en donde recuerden algo muy importante, que están encerrados entre comillas simples. Simplemente porque es la forma de poder decirle a la lista que son caracteres. Si yo le sacara las comillas, van a ver que me va a generar un error. Y después, en la lista número 3, ¿qué es lo que tengo? Tengo una combinación de tanto texto como número, o tanto caracteres como la parte numérica, donde tengo el valor 1, tengo el valor 3.14, después tengo la parte de texto y una parte de comparaciones, es decir, que me va a mostrar o verdadero o falso, como ustedes lo quieran nombrar. Si ejecutamos esto, recuerden que siempre lo debo ejecutar para que Python reconozca lo que yo quiero hacer. Después, cuando hago el print, me va a mostrar cada uno del contenido que tiene mi lista. Entonces, mi lista, ¿qué es lo que contiene? El 1 hasta el 5, que haría referencia a esto. De acá hasta acá, que sería la lista número 2, y lo que sería la lista número 3. Una combinación de ambos, separados por coma, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la lista yo cargué información y lo que hizo es mostrarme en forma puntual qué es lo que contiene mi lista completa. ¿Cómo la mostré? Directamente diciéndole lista 1, lista 2 o lista 3. Algo particular, a la lista yo la puedo trabajar como una colección de caracteres, es decir, le ponerle todos los datos que sean necesarios para que la lista después se genere, se cargue y cuando sea necesario, simplemente con llamarla con el nombre que yo la definí, automáticamente se va a mostrar. Las listas también se pueden manipular de varias maneras, como agregar o eliminar elementos, acceder a elementos específicos y ordenar la lista. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Acá, manipulación, como les dije, ¿sí? Si yo le hago clic, me contrae todas las 39 celdas ocultas que tengo, manipulación de cadena de caracteres, concatenación. Acá, un punto muy importante, algo que antes era muy complejo poder hacerlo porque eran muchas líneas de programación. Hoy por hoy, nosotros, mediante el signo más, podemos concatenar dos cadenas de caracteres, ¿sí? Y si no, caso contrario, que lo que utilizamos el join. Dentro de la concatenación, dice, la concatenación es la operación de unir dos o más cadenas de caracteres en una sola. Se puede hacer con el operador más o el método join. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de cada uno. Si le hago clic al primero para ejecutar lo que tengo, me dice que a la variable cadena 1 le asigno hola, a cadena 2, que sería la segunda variable, le asigno mundo, y después a concatenada, la variable concatenada, le voy a asignar cadena 1 más cadena 2 y voy a mostrar concatenada, es decir, la variable de concatenación. Ejecutamos nuevamente y me muestra hola mundo. El signo más me realizó todo el proceso de concatenar. ¿Cuándo lo vamos a utilizar a esto? ¿Alguno me puede decir cuándo lo podemos utilizar a esta concatenación? ¿Cómo? ¿Cuándo consideran ustedes que podemos utilizar concatenar y hacer uso de concatenar dos variables para mostrarla como si fuese una sola? Cuando sean Creo que cadenas cuando de hay caracteres mucha cantidad números. de... Mucha cantidad, bien. Pero hay un caso muy Hola, buen día, particular. profe. Sí, sí. Sí, bueno, un caso particular podría ser en una lista, Ujú. por ejemplo, que tengamos nombre de personas y apellidos.
Perfecto, ese era el diferentes ejemplo en más común. columnas. Sí, Perfecto, ese es el exactamente. ejemplo más común. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas, ¿qué es lo que dice? Apellido, nombre, número de documento, ¿está? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, casi siempre, ¿qué es lo que queremos ver? Que el apellido y el nombre no me salga, ¿sí? En forma indistinta, sino tratar de concatenarlo de forma tal que me permita mostrar en una única línea mi apellido y mi nombre, ¿sí? Ese sería el ejemplo más común con el cual nosotros podemos hacer uso de concatenar, ¿sí? Hacer directamente con el signo más y concatenamos la variable apellido y la variable nombre y la podemos mostrar directamente sin ningún inconveniente. Vieron que la mayoría de los sistemas dice cargue su apellido, cargue su nombre y así. O sea, campos con variables en forma individual que van tomando el dato que nosotros vamos cargando. Luego, cuando hacemos uso del método join, que lo tenemos acá, podemos ver que también nosotros tenemos una variable, ¿sí? Que se llama lista cadena, a la cual le vamos a asignar hola, coma, mundo, coma, y el signo de admiración. Le vamos a declarar o vamos a asignarle a separador las comillas dobles con un espacio. Después vamos a hacer la concatenación de que vamos a utilizar a esa variable separador, que es la que tenemos acá, punto join, y vamos a decir que muestre lo que tiene lista de cadena. Cuando hacemos el print, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Lo que nosotros tenemos en la variable concatenada 2 y nos muestra hola, espacio, mundo, espacio y el signo. Es decir, que toma cada uno de estos, pero lo muestra mediante el uso del join y mediante el separador, ¿sí? Porque el separador sería el que nos va dando los espacios en blanco que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es decir, a esto lo transforma en los espacios en blanco para poderlo mostrar. Recuerden, todo depende de lo que nosotros quisiéramos mostrar o de la resolución del problema que nosotros vamos teniendo y que queremos dar respuesta en ese momento. ¿Sí? La idea es que esto son todos eh, material, ¿sí? Que ustedes van a ir teniendo para poder ir teniendo una visión un poco más generalizada y poder decir, me puede servir esto, me puede servir esto, dependiendo del problema que se les haya planteado o se les vaya a plantear, es con lo que ustedes van a ir resolviendo y generar una respuesta que en muchos casos puede ser la más correcta o la correcta y en otros casos puede tener algún grado de deficiencia que la podemos mejorar, ¿sí? Hay otras más, sí, es cuestión de buscarlas. Recuerden, la comunidad de Python, compañeros, los compañeros nos pasaron en las clases anteriores un par de páginas, compartieron en el chat. El que lo quiera hacer, recuerden que la clase está abierta para poder compartir en la gran comunidad que tenemos y que todos pudiéramos acceder y todos pudiéramos seguir avanzando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, extracción de subcadenas, algo muy importante. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo que queremos hacer, o como la definición nos dice, la extracción de subcadena es la operación de extraer una parte de una cadena de caracteres, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Nosotros queremos, recuerden que la cadena de caracteres se va a guardar como si fuese un vector o un arreglo unidimensional, ¿sí? Es decir, que en una línea se va a insertar esa cadena de caracteres que nosotros la vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo accedemos a esa cadena de caracteres? Es muy fácil y muy simple. Directamente, ¿qué es lo que hacemos? Acá tenemos que a una variable cadena nosotros le asignamos esta pequeña línea. Este es un ejemplo y el punto. ¿Está? A otra variable nosotros le decimos que le asigne cadena, que es la variable contenedora de esta línea que tenemos previamente, y que nos muestre qué contiene la posición 0. Recuerden que en la programación nosotros comenzamos a almacenar información desde la posición 0. ¿Está? La posición 0 ya comienza a contener información. Después, ¿qué es lo que le decimos? Print, primer carácter. Si nosotros lo ejecutamos,
vamos a ver que nos muestra la E mayúscula. ¿Por qué? Porque este es el primer carácter que está, a ver, lo agrandamos un poquito para que lo puedan ver, ahí está. Este es el primer carácter que está insertado en mi vector o en mi arreglo unidimensional. Si nosotros a esto, por ejemplo, lo cambiáramos y le pusiéramos 8 y lo volvemos a ejecutar, nos va a mostrar U. Entonces contamos 0, 1, 2, 3, 4, el espacio también lo debe tener en cuenta, 5, 6, 7, 8. Estamos acá. Si nosotros le pusiéramos 7, le damos a ejecutar. ¿Qué es lo que nos muestra? Un espacio vacío. Muy bien, un espacio vacío. Muy distinto es a decir nada. Pero ¿por qué nos muestra un espacio vacío? A ver, alguien que le ayude al compañero. Porque en el séptimo lugar se ubica un espacio. Perfecto, bien. Eso quiere decir que todo mi línea de texto que yo cargué en mi variable, ¿sí? En mi variable cadena, va a ocupar una porción, es decir, va a ocupar un espacio. ¿Está? Téngalo en cuenta porque muchas veces, en algunos casos, estamos trabajando y le colocamos cualquier tipo de dato o algún tipo de dato y no nos muestra. Y comenzamos a decir, ¿qué hice? ¿Qué toqué? ¿Por qué no me sale? Entonces recuerden, en mi arreglo unidimensional, partimos de la posición 0, ¿sí? Y cada uno de los datos que yo tengo en mi cadena van a ser insertados. Por lo tanto, no es que no tiene nada, sino tiene un espacio vacío, ¿sí? Entonces, si por ejemplo le vamos a colocar el valor 0, que era el que tenía, me va a mostrar la letra E. Y así puedo ir en forma puntual, buscando un dato que yo tenga dentro de mi cadena de caracteres que está asignada a la variable cadena. Después, acá tengo cómo buscar una porción dentro de mi cadena. Entonces tengo a subcadena, le voy a asignar cadena que va desde el 1 hasta el 4. Y voy a mostrar print o voy a mostrar subcadena. Si hago clic, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar este, acá. Que sería esto que está acá. A ver, ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy particionando y estoy mostrando una parte de mi cadena. Lo delimité como colocándole un valor inicial, 2 puntos y un valor final. ¿Está? Si yo coloco un único valor, accedo a un solo tipo de datos. Si yo le coloco los 2 puntos y le coloco otro tipo de datos, voy a acceder a ese rango de datos que existe desde esa posición inicial hasta esa posición final. ¿Estamos? Entonces, si en algún momento se les plantea que quieren tomar una porción de un cierto tipo de cadena de caracteres o quieren mostrar, recuerden, el valor inicial, el 2 puntos y el valor final, o el número inicial, 2 puntos y el número final, o es el que les va a permitir acceder y tomar esa porción de datos que ustedes quieren mostrar. Por supuesto, siempre se lo deben asignar a una variable. ¿Por qué? Porque es la forma más práctica de poder extraer esa porción de datos y ponerlo en una variable para después poderlo mostrar y trabajarlo sin ningún problema. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, lo cambiáramos a esto y le pusiéramos 5 hasta 2 y le hacemos print, ¿qué es lo que pasó? No me mostró nada porque estoy tratando de mostrar detrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces, si hacemos al revés y le ponemos de 2 a 7 y le hacemos print, me va a decir y me va a mostrar todo lo que hay desde la posición 2 hasta la posición 7. Contabilizando que puedo tener también espacios en blanco. ¿Sí? Acá teníamos el ejemplo de 1 a 4, entonces mostraba este solamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que extraje acá? ¿O qué es lo que traté de tomar? Una porción de una cadena de caracteres que yo ingresé. Puedo tomar en forma individual, poniéndole un valor,
o puedo tomar una pequeña porción. ¿Nos va a servir? Sí, más adelante lo vamos a poder trabajar y lo vamos a poder desarrollar y van a ver que nos ayuda y muchísimo. Ahora, otro ejemplo para tener en cuenta es la búsqueda de un carácter. Es decir, nosotros necesitamos buscar un carácter para saber si se encuentra o no se encuentra dentro de mi lista. Entonces, para ello utilizamos el método FIN. ¿Sí? Así como utilizamos el método John, acá utilizamos el método FIN. También a una cadena de caracteres se la asignamos a una variable posición le asignamos cadena, que sería la variable contenedora de esta línea, le ponemos fin y dentro de su paréntesis el carácter que nosotros queremos mostrar y después le decimos que muestre la variable mediante print. Nosotros ejecutamos y nos va a decir que aparece en la posición -1. ¿Por qué aparece en la posición -1? ¿Qué opinan ustedes? Porque no se encuentra en... Muy bien. Excelente. No se encontró la Z o la letra o la variable Z, la palabra o la letra en este caso Z. No se encontró, entonces nos dice -1. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes realizó el ejemplo y utilizó algún otro valor? ¿Sí? ¿O no? No. ¿No? ¿Algún No. otro? Vamos, prueben y me dicen. ¿Lo pudieron abrir? Me estimo que sí. También nos dicen, lo estoy haciendo. Profe, ¿Sí? ¿Te salió alguno? no, quería consultar, ¿el -1, qué sería? ¿El índice o por qué sale -1? O... Porque no te aparece dentro de la cadena de caracteres que vos tienes acá. Vos estás buscando en forma puntual esta variable. ¿Sí? Entonces, te hace el recorrido y te dice que no aparece, por lo tanto no tenés, porque recordá que dentro de mi lista no tienes valores negativos. Vos comenzás desde el valor 0 hasta n. N depende de la cantidad de posiciones que va a crecer tu lista teniendo en cuenta esto. ¿Sí? entiendo. ¿Algunos probó mostrando qué otro valor? A ver, Sí. Yo probé con la letra E. buscate la letra E directamente aquí, así. Sí, puse la E. Me sale en posición 3, pero no. 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Me va siguiendo cómo es? Se Bueno, trabó y no llegué a ver. Pero acá, mira. ¿Me ves ahí? ¿Me ves en la pantalla o está muy chiquita? La agrandamos un poquito. ahí. Pasa que Sí, parece bueno. acá. Ahí está, sí. Dame un segundito y la bajamos un poquito. Recordad que dice posición 3, porque vos estás preguntando por la letra E. Entonces Sí. tienes 0, la E mayúscula, Ah, sí. 1, la S, 2, Sí. la T y la 3, la E. ¿Sí? Pero Está vos bien. tienes más letras. Ya vamos a ver cómo vemos cuando tenemos una mayor cantidad de vocales en este caso, o una mayor cantidad de letras que se repiten. O Ya lo sea, vamos a podría ver más buscar adelante. una E y una S así sueltas. Directamente le pones acá, por ejemplo, S y lo haces correr. Ya vamos a ver cómo podemos concatenar para mostrar más de un tipo de información. La S te muestra la primera S y no te muestra esta, ¿sí? Ya lo vemos. Más adelante hay más que nosotros tenemos dentro de una cadena, ¿sí? Si queremos encontrar más de una ocurrencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Ya vamos y trabajamos mediante el uso de, ¿qué? De una estructura while, donde vamos a tener un if con su correspondiente else y su break. Entonces, cadena. Este es un ejemplo. A posición le asignamos el valor 0, ¿sí? Y hacemos un while true para comenzar a preguntar. Nos dice que tenemos
en la posición 11 y en la posición 19. ¿Qué opinan ustedes? A ver, miren, método fin, el mismo. ¿Está? El mismo método que hemos visto para mostrar un solo carácter. Acá mostramos cuántas veces se repite ese método. O mejor dicho, cuántas veces se repite esa combinación de letras. En este caso, eje. Y vemos que está en la posición bien, 11 y en la posición 19. Exactamente. ¿Qué hemos tratado de hacer? O sea, cuando nosotros tenemos una sola posición, lo hacemos directamente así. Queremos mostrar una sola letra en una sola posición. Cuando queremos hacer más, ya tenemos que utilizar una pequeña porción de código que nos permita a nosotros poder ejecutar, hacer comparaciones y poder mostrar. Entonces nos muestra este eje que tenemos acá y este eje que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos al método, queremos que nos muestre y que nos diga la posición que nos va mostrando. Por supuesto, posi encontrada, distinto de -1, print, posición encontrada, a posición le asigno la posición encontrada +1 para seguir ejecutando. ¿Por qué? Porque la primera vez vino y no encontró. Entonces, después seguimos ejecutando. Si no, salimos. Ejecuta el while desde acá hasta acá, ¿sí? Ejecuta todo mi while y después me muestra directamente el valor 11 y el valor 19, es decir, la posición 11 y la posición 19. Es decir, este eje está y este eje acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Profe, pregunta, ¿para qué el +1 al final de la posición pues encontraba +1? ¿Para que siga ejecutando? No te escuché muy bien. Te escucho como así con ruidito. Si me lo quieres volver a preguntar. Lo que ella preguntó fue el +1, que no llegó a comprender. Acá, posición +1. ¿Es por qué? Porque es la forma de preguntar. Si ya pasé, ya hice la pregunta, ya encontré, entonces yo necesito saber si hay otra posición, entonces sigo preguntando para poder seguir preguntando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá yo ya cambio el valor de la posición encontrada +1 para poder seguir ejecutando. Porque Profe, si no, sí, ¿alguien es me habló? como decir que por más que haya encontrado un eje, que siga recorriendo para ver si hay más de eso mismo. Exactamente, Como el anterior solamente nos mostraba, a ella le decía, por ejemplo, puso E y le decía 3 porque encontró y quedó ahí porque ya no pedía si había la cantidad del mismo que había, sino dónde aparecía el primero. exactamente. Acá yo lo que le digo es que no lo cierro, sino que quiero seguir ejecutando para saber por qué, porque para eso utilicé un while. Mientras no se cumpla tal condición, yo lo sigo preguntando. Cuando el while sale, cuando deja de recorrer y preguntar en esta línea, ¿sí? Es decir, en esta pequeña oración o en este pequeño grupo de palabras que yo introduje, si aparece ej, ¿sí? Entonces, recuerden, yo al utilizar un while, yo estoy haciendo un mientras. Mientras tanto no se cumpla la condición, yo lo sigo ejecutando. O sea, mientras tanto que sea verdadero, es decir, que yo tenga para seguir preguntando, yo voy a seguir recorriendo y voy a mostrar una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de datos. ¿Está? O sea, Entonces, el siempre +1, se pone +1. sí, si vos querés seguir preguntando, Siempre, claro. porque vos querés saber si hay una posición o hay algo más para vos poder seguir preguntando. Si no, a ver, mira, le saquemos. ¿Lo O hicieron sea, si sacándolo? pongo +2, ¿qué pasa? Lo probamos. A ver qué dice. Me va sumando. Me va sumando porque no hay más. Si yo lo que estoy buscando es eje. ¿Está? Fíjate que yo Y marqué acá con buscamos, azul claro, y Profe, una automáticamente me consulta. mostró y si que tengo buscamos 2 solo acá. la E, ¿cuántas veces me aparece? Vendría Claro. a ser como ir recorriendo de uno en uno. Claro, porque yo lo que estoy buscando acá
recuerden, lo que yo estoy buscando acá es a dónde tengo eje, pero que estén juntitos. No sé si me ¿Profe? entienden, porque recuerden que E está en una posición y la J está en la otra posición. Sí. Profe, Sí. que sí, yo probé agregando una palabra más ejemplo. Ajá. Y con el +1 te cuenta también el tercer eje. Claro, porque por ejemplo podemos punto cuando se ejecuta. Acá le ponemos +1 y volvemos a correrlo. Entonces me Igual aparece. ahí hice la prueba con solo la letra E para ver cuántas veces me tiraba que había y me tiró 3, 5, 11, 13, 19, 21. O sea, lo que me dice eso es que va contando de uno en uno hasta encontrar lo que yo estoy buscando, básicamente. No importa si es un E, es una E o es una palabra entera. Bien, ahora, consulta muy Disculpe, particular. Sí, creo que sí, sí. como yo lo estoy entendiendo, el tema de ese +1 es el tema de que el posición encontrado +1 modifica el argumento posición más arriba en el find. Y estaba buscando cómo está ordenado el tema find y vos primero buscás lo que querés buscar, después tenés que poner la posición en la que empieza. Entonces, por ejemplo, nuestra posición la primera vez que nosotros ejecutamos el comando empieza en la posición 0 del string hasta que encuentra ejemplo en la posición 11. Bien. Entonces lo que nosotros le estamos diciendo ahí es que me vuelva a seguir buscando ej a partir de la posición 12 en este caso, porque va a ser la posición en la que encontró al ej +1 más, y a partir de esa sigue buscando. Porque, por ejemplo, si vos a posición le pones posición encontrado +10, no te va a encontrar el segundo ej de ejemplo porque empieza a buscar mucho más adelante de lo que debería encontrar. Entonces, como que esa parte ahí lo que va haciendo es decir, bueno, vamos recorriendo el string, encuentro la palabra que nosotros queremos hacer, le sumo uno más porque nuestro ejemplo solo tiene 2 palabritas, pero por ahí si fuera 3 o 4 palabras más, le podrías poner un poco más, pones 3 o 4, y a partir de esa posición ahí recién seguirme buscando para adelante. Que no lo vuelva a tener, porque si no, si vos le pones 0, no le pones nada, es como que busca hasta ejemplo, vuelve de vuelta a la posición 0, vuelve, se encuentra con ejemplo, vuelve hasta la posición 0 y así por eso queda en bucle. Eso nomás. Exactamente. Perfecto, muy bien. Ese es un punto muy importante de lo que hizo el compañero. Es, si tengo alguna duda, me voy a la ayuda de Python y busco qué es lo que hace Fin, cómo trabaja Fin, qué es lo que muestra Fin. Esas son las cosas que muchas veces a nosotros nos suele suceder, que por ahí no nos queda claro o por ahí no podemos, pero justo pasó, no, pero no le quise preguntar. Busquemos. En la programación es quizás la forma más práctica muchas veces que nosotros tenemos. Lo vi al comando. Y quizás Python no tan solo me muestra esto, sino me redirecciona para que poder saber que hay otros métodos, ¿sí?, que me permiten a mí poder hacer algo donde pueda trabajarlo en conjunto, lo pueda trabajar con más tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá le puse 10, ¿sí? Lo volvemos a ejecutar y vemos que solamente nos muestra la posición 11 y salta, entonces no tiene en cuenta este ejemplo que está acá, lo que nos decía el compañero, ¿sí? Salta directamente y ejecuta y muestra lo que tenemos acá. ¿Está? ¿Sí? Y nosotros le sacamos el +1. Sí, ¿qué me habló? Sí, disculpe. Bueno, para cerrar un poco el tema este, es una especie de Javier. contador. Lo que Exactamente. hace es buscar la palabra ej en la oración y cuántas veces se va repitiendo. Sería eso para cerrar el Eso concepto. sería. Es un Claro. contador, exactamente. Claro, y el número ese más te dice cuánto en cuánto va saltando para buscar. Claro, porque si vos le pones, por ejemplo, acá dice +1, es decir, que busque en la posición siguiente, porque puede darse el caso que en la posición siguiente vos tengas más información. O sea, que puede aparecerte otra vez eje. ¿Está? Entonces, para no perder información, vos vas haciendo una búsqueda uno por uno. Y en donde aparece la combinación,
Lo junta, lo muestra y sigue preguntando. ¿Está? Recién, si nosotros le pusimos 10, hizo un salto y se obvió el segundo eje que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Es un Profesor, contador para poder mostrar posición 11, posición 39. disculpe, si no quisiera, o sea, si solo quisiera saber que encuentre el eje, digamos, y además que encuentre las letras U, por decirlo, y no le interesa la posición, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿qué resultado daría? O supongo si sacamos posición, que no quiero saber en qué posición está, simplemente quiero que me encuentre la palabra eje. Tenés que hacer un print mostrando simplemente el dato que vos tienes. ¿Sí? Ahí más abajo tenemos, ya lo vemos, ya llegamos hasta ahí. O Una, capaz de, en vez de que te muestre la posición, que te sume la cantidad y te dé el total de cuántos hay. ya lo vemos, eso está más abajo. Sí, sería un contador con un sumador para que quede en la última posición encontrada. Ese es un. Después nos dice Pablo Fini, le asignamos encontrar. Bien, ya seguimos, no se apuren que todavía tenemos para rato. Por ejemplo, acá nos dice, esto no se puede. Ejecutamos y nos genera error. ¿Por qué nos genera error? ¿Por qué nos dice que a cadena 5 le asignemos P? ¿Qué opinan ustedes? Y porque uno es un número entero y el otro vendría a ser una cadena. Bien, ¿qué más? No es mutable. Bien, Un string no es claro, no se puede modificar. exactamente, bien, muy bien, vamos bien. Entonces, me parece que estamos a full hoy. Entonces, cerramos a esto para no ver el error. Después hacemos un print donde decimos hola y adiós. Simplemente mostramos. Por defecto, trae un salto de línea al final. Por defecto, trae un salto de línea al final. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces en otros, ¿por qué les voy haciendo comparaciones de otros? Porque yo sé que, y por lo que pude leer en los foros, algunos de ustedes ya vienen con base, con otros lenguajes de programación trabajados. Hay lenguajes de programaciones anteriores a Python en donde nosotros debíamos darle un salto de línea. ¿Qué quiere decir esto? Que pase de esta línea a la línea siguiente. Si no, era como que se hace una superposición. Acá, directamente el print, un print, una línea. Otro print, hace un salto de página. O sea, no tengo que valerme de nada para poder mostrar el salto de línea. Por ejemplo, acá un compañero nos dice, a ver un segundito, estoy admitiendo. ¿Dónde está? Admitimos. Nos pone menor en DL, punto y coma. No, en C++ para hacer el salto de línea tenés que poner ese comando. Siempre y cuando vos tengas incluido lo que es la carpeta de IOStream. IOStream, exactamente. En C es /n. Ahí está, ahí alguien nos puso. Guido nos dice, /n en Python, el salto de línea, si quieres hacer todo en una sola línea. Es decir, si queremos juntar, usamos el /n. Si no, directamente ponemos y vamos saltando. En C++, menos o signo de menor en DL, punto y coma. Si no, hacemos en otros lenguajes como C, es el /n. ¿Sí? Para el que alguien que tenga o lo haya realizado en Python, en Java o en Java, nos dice cómo lo podemos hacer. Lo escriben. La idea es esa, que todos pudiéramos aportar. Ejecutamos un poquito más. Print. Pepe. A end le asigno espacio. Manuel. A end le asigno espacio. Sapo. Bueno, y mostramos toda la cadena de caracteres juntos. ¿Sí? Entonces vemos como que está algo medio todo relacionado. ¿Por qué utilizamos en?
¿Es para que muestre todo de corrido? Sí, a ver quién más aporta. Creo que el predeterminado es la barrita de la N y cambiándole eso, la saca. ¿Es para el espacio que hay al final de la palabra? Bien, es decir, que nosotros lo que estamos haciendo es sacar ese salto de línea y lo estamos poniendo en una palabra una al lado de otra. ¿Sí? Son cosas que nosotros la podemos usar o no la podemos usar. Lo importante es que ustedes la puedan ver. Hay más de esto, cientos, un montón más. La idea es que ustedes tengan una idea generalizada y algo que les quiero proponer. Algo que les quiero proponer, que lo había pensado en la primera clase, pero esperaba que pasara. Voy a hacer un documento compartido, ¿sí? Voy a hacer un documento compartido y en Google, por supuesto, va a ser un Word y la idea es que hagamos un diccionario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la idea? Hagamos un diccionario con todos los métodos, funciones, palabras claves, instrucciones propias de Python que nosotros venimos trabajando desde la semana 1 en adelante. Entonces, ahí vamos a tener un pequeño compendio, ¿sí? Necesitamos consultar, buscamos ahí. ¿Les gusta la idea? Bueno, Micaela nos dice que sí, que les Es gusta. perfecta la idea, muy buena ¿Tiene idea. que ser solamente con lo que veníamos viendo? Porque A ver, en líneas generales, la idea, a ver, yo es lo que le digo a mis alumnos, porque yo enseño paradigma de programación acá en la Universidad en Chilecito, es despertarle la inquietud a ustedes y que no se queden con lo que solo ven en el curso, ¿sí? Yo lo que quiero es que a ustedes se les despierte el interés. ¿Vieron cuando decimos nos picó el bichito? Bueno, eso es la programación. ¿Por qué? Porque la curiosidad nos lleva a aprender más, a querer buscar más, querer tratar de optimizar nuestro código. Ya lo vamos a ver más adelante, casi en las últimas semanas, lo que es optimización de código. Y ahí van a ver qué tan importante es cuanto más conocimiento tengo de un lenguaje, con menos líneas de código puedo hacer mucho más de lo que venimos haciendo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, lo voy a pegar al link en el aula, ¿sí? Para que ustedes puedan ir accediendo. Por supuesto, le van agregando a medida que ustedes van indagando, van viendo lo que es la parte, las clases teóricas con las clases prácticas y vamos armando un pequeño diccionario, ¿sí? Con aquellas palabras, métodos, instrucciones, funciones que ustedes o que vamos trabajando durante la cursada. Eso nos va a permitir a nosotros tener un pequeño diccionario. ¿Vieron el diccionario que nos daban cuando íbamos a la escuela, ese chiquitito que tenía las palabras más puntuales? Bueno, algo así lo vamos a tratar de hacer. La idea es que todos tratemos de aportar y si alguno ya lo cargó, no se preocupen. Busco, veo, encuentro y voy agregando. No tan solo con lo que tengo acá, sino con lo que puedo ir descubriendo, aprendiendo. Quizás entré y encontré la palabra en y veo que hay otra que dice fin.en, una cosa así. Listo, la agrego para decir, si no lo puedo hacer esto como una única línea, lo puedo hacer como un conjunto de líneas. La idea es que todos tratemos de participar, tratemos de colaborar y lo más importante de todo, tratemos de enriquecer nuestro vocabulario técnico específico o científico específico de la programación en Python. ¿Sí? ¿Avanzamos un poquito? Mi pregunta iba más que nada porque yo estudio analista en sistemas y Bien. yo veo orientado a objetos. Ajá. Porque por ahí puedo llegar a confundir porque veo más orientado a objetos y veo más lo que es clase, init y todo lo que es el manejo de base de datos. Perfecto. Las palabras que yo puedo llegar a poner ahí no son tan básicas. No te preocupes. Recurso. Puedo poner, lo que sea. A ver, en líneas generales la idea es que todos aportemos, ¿sí? A ver, un concepto para que ustedes lo tengan en líneas generales. Una vez que yo aprendí a utilizar un lenguaje de programación, me sirve de plataforma para los otros lenguajes de programación. Muy distinto es aprender a programar.
Porque aprender a programar es activar mi lógica. ¿Cómo resuelvo el problema? Y el lenguaje de programación es la herramienta con la cual yo voy a dar respuesta a la resolución de ese problema. ¿Está? Yo aprendí a utilizar Python, aprendí a utilizar Java, C++, C, Prolog, Haskell, lo que sean. Pero la parte más compleja es aprender a programar, es decir, lógicamente saber cómo resolverlo el problema. ¿Está? O sea, no digo, no, pero no, está muy difícil, no lo entiendo. No, la idea es que tratemos en líneas generales de poder aplicar la herramienta, pero previamente nosotros vamos, ese es el gran desafío que estamos teniendo, ¿sí? Acá nos dice, a ver, el gap semántico, Melina. No me hagan renegar, miren que con Haskell y Prolog es suficiente lo que renego. Acá tenemos, dice, esto lo agregamos para ver el comportamiento, ¿sí? Esto agrega un espacio al final, pero no un salto de línea. Esto agrega un espacio al final, pero no un salto de línea, ¿sí? El barra n en el método del texto genera un salto de línea, que era lo que recién decíamos. En DL, en C++, si nosotros queremos hacer en otro lenguaje, utilizamos el barra n, ¿sí? Acá lo ejecutamos para que ustedes lo puedan ver. Y pueden ver que tengo Pepe con un espacio. Miren que simplemente lo único que se hizo, si lo comparamos, es dejar un espacio entre las comillas simples. Nada más. Entonces, apareció el espacio acá entre Pepe y Manuel y entre Manuel y Sapo. Simplemente. Caso contrario, acá tenemos barra n 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué les parece si nos tomamos unos 5 minutitos para ir al baño, tomar un mate, cambiar, tiramos hierba, cargamos hierba, todo? ¿Les parece? ¿5 minutitos? Oye. Bárbaro. Ahí. Bárbaro. Bueno, tomamos unos minutitos, vamos al baño y hacemos todo y volvemos. Sí, sí.
Bueno, continuemos, así no se nos haga muy extenso. Manipulación de una lista. Otros métodos muy utilizados que también los vamos a trabajar y quizás nos van a permitir más adelante poder trabajar y poder ayudarnos, ¿sí? El agregar o eliminar elementos, ¿sí? Nosotros acá le presentamos algunos, puedan ver que hay otros que son mucho más complejos, que tienen otras características que van ampliando, pero estos serían prácticamente los métodos básicos. Para agregar elementos en una lista se puede utilizar el método append, ¿sí? Recuerden que todo método lo vamos a ver o siempre lo vamos a tratar de, o va a estar representado mediante los paréntesis. ¿Por qué? Porque me dice o me indica qué expresión debe ir adentro o qué tipo de dato voy a poner adentro, dependiendo de el tipo de dato que yo quiera, valga la redundancia, quiera insertar en esa lista. Para eliminar voy a utilizar el método remove o pop, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cada uno. Tengo una lista que está vacía, ¿sí? Voy a tomarla a la lista, me sale que la lista está vacía. A esta lista yo le voy a agregar, ¿qué es lo que es? Estos valores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Fíjense en ustedes que esta lista está desordenada, ¿sí? Esta lista está desordenada. Yo la cargué a medida que fue pasando y a medida que fui cargando información. Después, si yo a esa lista le hago un append y le coloco entre paréntesis el número 6, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a agregar ese número 6 al final de mi lista. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo le voy diciendo que agregue, mediante append, agregue un dato más a mi lista. Siempre a dónde se lo va a agregar, al final. Si yo quisiera ahora eliminar, voy a utilizar el método remove, ¿sí? Y voy a decir que remueva el dato o el valor número 3. En este caso, ejecutamos y podemos ver que dice que remove 3. Entonces, tengo 1, 2, 4, 5, 3, 6. ¿Sí? Y lo voy eliminando. Me quedo el 3. ¿Qué opinan ustedes si los cambiamos y le ponemos otro valor de remove? Y ¿Qué opinan siempre que esté en la lista, lo va a eliminar, perfecto. Pero ustedes dicen, bueno, pero me queda un 3. Sí, podrán observar que la lista tiene 2 veces el valor número 3. Tiene 1, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 6. ¿Está? ¿Pero ahí está eliminando por índice o por el número? Por el Exactamente. número. Solamente te elimina un solo valor en este caso. Porque si vos ves este 3 que tenemos en esta... o en este, lo veamos acá mejor. En esta lista, ¿sí? Solamente lo que hizo es eliminar este valor 3 que tenemos en la segunda posición, que sería la posición 0. A ver, aquí hay un comentario, un segundito. ¿Qué dice? A ver. Marcha otro termo de mate, perfecto. Porque, perfecto, acá hay una pregunta y una respuesta que nos hacen ustedes que me parece bárbaro. Nos dicen, había 2 número 3, ¿por qué no elimina también? Y la respuesta que nos da Guido dice, porque elimina el primer objeto que encuentra. Muy bien. Bueno, después Carlos nos dice que se acaba de unir. Otro tema muy importante. No, o sea, lo ideal sería que puedan ingresar y comenzar desde el comienzo de la clase para que puedan seguirnos el hilo, pero si en por alguna circunstancia, no sé, la que sea, se pueden sumar. Recuerden que la clase queda grabada para que ustedes después puedan ver, y lo más importante de todo es que continúen y no se nos queden, ¿sí? No hay problema, Carlos. Bien. Eliminó acá el 3 porque es el primer valor que encontró, ¿sí? Mostramos la lista, ejecutamos para ver la lista y nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 3 y 6. Vuelve a mostrar lo que sería esta lista ordenada. no sé Elemento si lo eliminado, pop, por defecto, extrae el último. Entonces, si nosotros ejecutamos, podemos ver que
nos va a mostrar, pero en primera instancia nos va a decir cuál es el último valor y segundo nos va a mostrar la lista con esa nueva modificación. Extraemos el último. Lo podemos utilizar en líneas generales, sí, cuando queremos tenerlo como referencia, pero casi siempre vamos a utilizar ya sea el remove para remover o el append para agregar, ¿sí? No quiere decir que esté mal, que no se lo vaya a utilizar, solamente como le estaba comentando previamente, va a depender mucho de la necesidad o del problema que nosotros quisiéramos resolver. En el ejemplo siguiente nos dice que a posición 2 le asigno el valor numérico 2. Elemento eliminado, a la variable elemento eliminado le asigno lista.pop posición, que sería posición 2. Extrae el elemento de la posición 2. Print elemento eliminado, print lista. Posición 2. Hacemos print y ¿cuál es el que elimina? El 4. ¿Por qué? Porque dice posición 0, posición 1, posición 2. ¿Cuál es el valor que va a eliminar? El 4. Me vuelve a mostrar lista y me elimina la posición. ¿Vieron ustedes la diferencia de remove y pop? ¿Encontraron la diferencia que tiene uno y la diferencia con el otro? Sí, que el pop elimina por posición y el remove elimina por elemento. Pero también que uno tiene que recorrer toda la lista, ¿no? O sea, cualquiera de los métodos anteriores tiene que recorrer la lista desde el índice 0 hasta el final. Sí. Y el otro va directamente al índice directamente. O sea, ¿el proceso es más rápido o no tiene nada que ver? En líneas generales, el pop sería mucho más rápido que el remove. ¿Por qué? Porque al pop le estoy dando la posición al cual debes ir. ¿Está? En cambio, el remove recorre la lista cuando encuentra el valor que yo tengo como argumento entre mis paréntesis, lo elimino. ¿Está? Y ahí se corta. ¿Por qué? Porque encontró esa posición. En cambio, el pop le estoy diciendo, anda al 3, anda al 8, anda al 9, anda al 1, anda al 4. El pop también lo que hace es sacar el elemento de la lista y mostrarlo. También. Ahí, o sea, lo saca. Profe, ¿y no tendría que recorrer igual para encontrar la posición solicitada? es que con el pop yo le estoy dando la posición. Yo ya le estoy diciendo en qué posición. Es por ello que fíjate que acá en la primera línea yo le digo a una variable posición le asigno el número 2. ¿Está? Algo para que lo puedan ver y lo puedan comparar con el remove. Miren, el remove yo directamente le doy qué valor, que acá lo tengo marcado, espero que me lo vean en color azul, ¿sí? Yo tengo marcado el valor que voy a mover, el valor que voy a eliminar. ¿Está? Y directamente lo único que le dije es a lista, es decir, a la variable lista, a la variable lista le digo, lista, removeme el valor 3. Si está dentro de tus datos que vos tienes asignado, removeme el valor 3. ¿Está? Ahora, en el caso del pop, ¿qué es lo que hizo? Yo le di una posición de mi lista que comienza de la posición 0, 1, 2 en adelante y que me elimine lo que tiene en esa posición. En tiempo de ejecución, el más rápido sería pop. ¿Por qué? Porque pop va puntualmente, ¿sí? Pero tiene una desventaja, pop. ¿Cuál es la desventaja? Que primero debo indicarle mediante una variable cuál es lo que voy a eliminar, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí o no me siguen? Acá, fíjense en acá. Yo le puse que en posición, a una variable posición, le agrego, o sea, le asigno 2, es decir, que me elimine la posición 2. Entonces, después a otra variable, elemento eliminado, le asigno lista.pop y posición que contiene este valor 2 que yo tengo acá. Una consulta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de en vez de poner posición, poner directamente el número 2? Estaría eliminando el 2. Acá lo vemos. El Exactamente. Le saquemos, miren, le ponemos acá posición y lo vemos.
¿Lo probaron ustedes? A ver, primero pruébenlo ustedes y me dicen. Bueno. A ver, pruébenlo ustedes. Y después lo vemos en línea general. Acá, nada al pop, saca el último elemento de la lista. Si no le pongo nada. Claro, O sea, si hago así. Tics, así me dicen ustedes. por lo que vi parece que es así. Vamos. Ahí. Es lo mismo, Posición. igual si pone el número 2 o si pone posición. Miren, Porque está vas a igualando Pasa que posición a 2. posición está declarada como 2 al Claro, está principio. igualando posición a 2. Va a empezar de la posición 2. Exactamente. Posición. La posición ¿Sí? ahí está declarado como una variable y vos le estás pasando una variable al pop para que tome como lugar Miren. el 2. Es lo mismo que Lo hago- ponerle 2, solamente que posición ya está con el número 2. O sea, es lo Exactamente. mismo. Bien. Podrán observar algo muy importante. Acá, en posición después de haberlo ejecutado, acá, yo ya tengo posición, ¿me ven ahí? Input, que tiene como entrada 2. Es decir, que ya esa variable posición tiene asignado el valor 2. Y como podrán observar, cada vez que lo voy ejecutando, me va eliminando. Me quedan, en mi lista me dice que me eliminó el 5. Ahora me queda el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque yo fui ejecutando pop, 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 hasta ir achicando. ¿Qué opinan ustedes ahora si yo vuelvo a ejecutar? Error, profe, porque no tiene más una posición. Debería dar un error. La 0 y la 1. Perfecto. A ver, ¿qué dicen en el chat para que todos pudiéramos participar? Entonces, lo mismo poner 2 o poner posición. Sí. Si ejecutamos nuevamente, me da un error. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que me elimine el que está en la posición 2. Como me queda posición 0 y posición 1, no tengo más 2. Entonces, me genera un error. ¿Por qué? Porque no puedo eliminar algo que ya no existe. Está Una consulta. Cuando se van eliminando de la lista, ¿se va reacomodando las posiciones o queda la posición que se eliminó vacía? Vos recordás que yo voy acortando, voy sacando. Fíjate que acá, claro, lo voy corriendo esa posición que yo fui eliminando. Porque no es que estoy eliminando la posición, yo estoy eliminando el valor que está en esa posición. Perfecto. Pero voy pero achicando, 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 achicando. claro, no queda vacío, sino que se reemplaza por lo que estaba en la posición siguiente. Es como que voy achicando. Es por ello que acá hay una regla de oro que no es mía, ¿no? Es una regla de oro que la leí en un libro hace un montón de tiempo. Es que desde hace mucho tiempo a la fecha, que nada se debe eliminar en la programación. No sé si los que son estudiantes de sistema lo escucharon. Nada se elimina de una base de datos. Se marca para no volverla a usar. ¿Vieron cuando nosotros hacemos un ABM? Alta, baja, modificaciones. Bueno, nada se elimina. Se marca para que cuando yo corra mi programa, no lea, no lo tenga en cuenta, pero no lo debo borrar. ¿Por qué? Porque eso me genera inconvenientes. Puedo romper índice, tengo que volver a reindexar, tengo que volver a compilar y un montón de cosas más. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hago? Marco. Fíjense en ustedes que acá lo vemos porque es poquito, pero el proceso que realiza, si yo tuviera una lista con, no sé, una cadena de caracteres de 50, el proceso que tardaría en ejecutar, ejecutar, ejecutar y eliminar siempre el que cae en la posición 2. Se va corriendo, pero el proceso, el tiempo de proceso es bastante largo. ¿Y cuál es el peor problema? Que yo quiero deshacer y volver a tener la cadena original. Ahí estoy complicado, porque yo eliminé el dato que estaba en la posición 2. Otra vez, eliminar, eliminar. Entonces, la idea es ir marcando, 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 marcando. Entonces, yo necesito volverme, coloco cuántas posibles o cuántas veces me quiero volver y automáticamente desmarco y vuelvo a tener la línea original antes de ser eliminada el dato que estaba en esa posición. ¿Me siguen cuál es la idea? ¿Sí o no?
Pero no necesitas mucho espacio de memoria para no eliminar nada. En líneas generales no, porque vos marcas. ¿Sí? Por eso, es por ello que una cosa es trabajar con el software, es decir, disculpen, una cosa es trabajar con el lenguaje de programación y otra cosa es trabajar sobre la base de datos que yo voy a tener. ¿Está? A mi base de datos, acá aparece un tema muy importante que lo vamos a trabajar más adelante. Nosotros no vamos a trabajar modificando la base de datos. Nosotros vamos a trabajar sobre un data frame, es decir, una imagen de mi base de datos a la cual nosotros la vamos a poder manipular. ¿Está? Mi base de datos va a quedar original como está. Nosotros vamos a trabajar con un data frame al cual nosotros lo vamos a manipular y le vamos a hacer los diferentes cambios o los cambios que sean necesarios. ¿Está? Esa es la nueva o una de las formas que tiene Python de poder trabajar. No modifico mi base de datos original, modifico mi data frame. Puedo crear una nueva, por así decirlo, una nueva fuente de datos, por no decir una nueva base de datos. Puedo crear una nueva fuente de datos con los datos modificados, pero partiendo de mi base de datos original. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, lo vamos a trabajar en la semana siguiente cuando comencemos a trabajar con data frame. Acceder a elementos específicos. Para acceder a elementos específicos de una lista se puede usar el operador de índice o el operador de rebanado. Algo muy importante, yo necesito entrar y ver ya sea un dato en forma puntual o una porción de un dato. ¿Vieron cuando nosotros estábamos trabajando anteriormente y cargábamos toda la parte numérica? Bueno, acá algo que sí o sí lo debo tener en cuenta. Primero, a lista le asigno una colección de datos entre sus corchetes. Utilizo una variable que se llama primer elemento y a ese le voy a asignar lista y un valor numérico que sería la posición para poder mostrar. Si yo ejecuto esto acá, ¿sí? Me va a decir que en la posición 0 tengo el valor 1. Estoy entrando en forma puntual. No utilizo ni el append, ni el remove, ni el pop. Directamente muestro en forma puntual qué es lo que tengo. Si lo ejecuto varias veces, siempre me va a mostrar lo mismo. No estoy eliminando, ni estoy agregando. Simplemente estoy mostrando qué es lo que hay. ¿Está? Lo vamos a ver más adelante, que mediante la estructura for, ¿sí? Podemos ir recorriendo y podemos mostrar todo el valor que tenemos en nuestra lista. O viceversa, podemos ver mediante un if que si cumple la condición, mostramos, y si no cumple, sigue buscando para poder mostrar si dentro de mi lista existe un dato en esa posición o existe algún tipo de dato. ¿Está? Otro punto muy importante es hablar de lo que sería la rebanada, es decir, cortamos una porción, queremos saber qué hay dentro de esta porción de mi lista. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le agregamos el valor inicial seguido del 2 puntos y un valor final. ¿Está? En esta combinación, lo que hicimos es decir, desde esta posición hasta esta posición. Muestro lo que hay ahí, en esa posición de mi lista. Si lo ejecuto, ¿qué es lo que me tendré que mostrar? Me tendré que mostrar el valor 2, 3 y 4. El 2 puntos significa hasta. Desde acá hasta acá. ¿Está? Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, le quiero poner acá, le coloco 3, 2.4 y lo vuelvo a ejecutar. Me muestra solamente la posición 4. 0, 1, 2, 3. ¿Y por qué no me muestra el 4? El 5. ¿Qué opinan ustedes? Porque toma la última posición como corte. Bien, Iván. ¿Qué opina el resto? Vamos. Porque las listas empiezan desde la posición 0. Bien. ¿Qué más? Vamos. Vamos, aportemos. Todos. Estamos aprendiendo entre todos. Sí, como dijo la compañera, eso
al empezar, lo natural es empezar a contar desde 1, pero como empieza desde 0, le resta 1. Bien, Carlos. Recuerden y tenganlo siempre presente. Una lista es un arreglo unidimensional o el famoso array que comienza a contar desde la posición 0. ¿Por qué? Porque yo en la posición 0 ya le puedo cargar información. ¿Está? Dentro de mi posición 0 yo puedo tener, en este caso tengo el valor 1. 0, 1, 2, 3. ¿Está? Nosotros, en nuestra forma natural de contar, contabilizamos a partir del 1 porque le decimos que a partir del 1 es donde nosotros tenemos un valor. Acá en este caso no hablamos de un valor numérico, sino hablamos de la posición. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí. Perfecto. O sea, es como que el valor inicial es el 1 y el final sí lo respeta. Sería, en este caso sería el 4. Por eso imprimió el 4, ¿no? Marcelo Al nos revés, dice me sí. parece. El 4 no lo incluye. No incluye la posición. La posición 0 es la 1. Que en realidad sería el quinto para nosotros. Exactamente, porque nosotros estamos actuando de decir, a ver, ¿cuál es de dónde comienza el valor en los números naturales? 1, 2, 3, pero el 0 indica que ya tiene la posibilidad porque es una posición de información que podemos almacenar. ¿Está? Entonces comienza a contabilizar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cuidado con eso porque muchas veces nos suele suceder que nosotros no cargamos información en la posición 0 y es a donde nos aparece el espacio en blanco, el famoso espacio en blanco. Y acá aparece otro dato que quizás algunos lo conozcan y otros no, que es el famoso end of file o fin de archivo, fin de mi vector, EOF. Es una palabra también, una instrucción que nosotros la vamos a utilizar más adelante, que es para recorrer, ¿sí?, mi lista y determinar si no existe un fin de archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo más datos, que mi capacidad de mi lista dice 10, entonces voy a preguntar si la posición 10, recordando que comienzo de la posición 0, 1 hasta la 9, si mi posición 10 es un fin de archivo. ¿Sí? Eso también lo vamos a agregar después en nuestro diccionario para que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a utilizar cuando trabajemos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar tomar información y preguntar si esa información no termina con un fin de archivo. ¿Cuál sería el fin de archivo? Cuando tenemos el punto. Bien, Melino nos dice EOF, end of file. ¿Sí? ¿Es muy utilizado? Sí, muy utilizado. ¿Por qué? Porque es el que nos permite que no generemos error. Es decir, tratar de cargar algo que no existe. Hagan de cuenta que estoy escribiendo un párrafo y dentro de un párrafo tengo una línea. ¿Sí? Y esa línea finalizo en un punto. Y abajo comienzo a escribir una nueva línea donde comienzo con mayúsculas. Bueno, ese end of file es que me dice si esa línea llegó al final. ¿Sí? Ahora, muy distinto sería, que lo vamos a ver también, es cuando tengo un punto seguido, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Todas esas cosas son cosas que lo vamos a ir trabajando. Nos preguntan, un segundito acá. ¿Qué significa es 3, 4? Es la porción de mi lista que yo voy a mostrar. ¿Sí? Es la famosa rebanada de mi lista. Acá aparece esa palabra rebanada, ¿sí? Perdón, Fede, yo probé poniendo 4, 4 y no ¿Y salió qué te nada. salió? No te sale nada. ¿Por qué no te podría salir nada? A ver. ¿Qué Porque opinas? el último elemento justamente es el que se elimina. Ahí Pero está. ahora mi pregunta es, ¿cómo hago yo si, o sea, sí o sí se elimina el último elemento? O sea, ¿eso es así siempre? ¿O se puede evitar también eso? No, mira, si yo le pusiera 3, 5. ¿Qué me mostró? 4 y 5. Y si lo contabilizamos tenemos 0, 0, 1, 2, 3, 4
Y el valor 5, ¿por qué no se mostró? Porque el valor 5 es el fin de archivo. ¿Está? Entonces nosotros debemos tener la posibilidad de que de redimensionar mi lista o mi vector para poder conocer. Acá estamos tomando una porción. Más adelante, cuando trabajemos con el EOF o Endorfy, vamos a poder ver que vamos a recorrer mi lista, ¿sí? Vamos a recorrer mi lista hasta tanto no exista un fin de archivo. Entonces ahí vamos a poder mostrar todo sin tomar una fracción o una porción de mi lista. Vamos a recorrer toda mi lista. Melina nos dice, .readline era para leer archivos según entiendo en Python. Perfecto, ya lo vemos más adelante. Y acá nos dice, búscalo como SLink. Siempre elimina el primer archivo. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito, recuerden, mi lista comienza de la posición 0. Ordenamiento o ordenar la lista. ¿Sí? Para ordenar una lista se puede usar el método sort y aquí tenemos un ejemplo. Ordenar. Tengo la lista, ¿sí? Donde está, se le ingresó cualquier tipo de dato, ¿sí? O mejor dicho, se le ingresó datos numéricos en forma aleatoria, o sea, no estuvo tenido en cuenta que sea en forma correlativa incremental o correlativa decremental o respetando qué número es mayor que otro, ¿sí? Simplemente se cargó. Hicimos un print lista, vamos a utilizar lista sort, por defecto es falso y después mostramos. Podemos ver que acá lo que hizo el sort es ordenarnos. Nosotros lo único que hicimos es decirle que a la lista .sort la ordene. Es decir, y ponemos reverse igual a falso. Es decir, que me lo ordene por orden de prioridad. Tengo 2 veces el 1. ¿Qué es lo que hace? Lo busca y lo reordena. Entonces, el ordenamiento lo hizo sobre la lista. ¿Está? Si bien acá es una lista chica, entonces el tiempo y el proceso de ejecución es algo corto, es algo que se hace en forma rápida, pero la idea es buscar y reordenar. Entonces ahora, en la posición 0, que antes tenía el valor 3, ahora tengo el valor 1. Posición 1, tengo un 1 que se compara, pero en la posición 2, antes tenía un 4 y ahora tengo un 2. ¿Por qué? Porque mi lista de estar desordenada se reordenó. Si lo vemos acá, reverse, lo asignamos a verdadero, sería la parte inversa. Ejecutamos. ¿Qué es lo que sucedió? Es lo mismo, pero ordenado en forma inversa. De ser de mayor a menor, acá es de mayor a menor. ¿Sí? Micaela de mayor a menor. Perfecto. ¿Sí? O sea, son pequeñas cosas Obvio. que nosotros... Sí, Carlos, nos hablaste. Y no se ¿qué pasa si no se pone ningún argumento dentro del paréntesis? ¿No funciona? Hay que Probalo, ¿lo probaste? Pruébelo y me dicen. Vamos, estamos en esto. Por defecto es falso, la parte reversa. Bien, exactamente. Mira. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de saber más o menos cuánto consume un algoritmo? Por ejemplo, acá estamos ordenando. ¿Y hay alguna forma matemática o se puede estudiar eso? Sí, Para eso se saber llama. cuánto Sí, tiempo y... ya lo vamos a ver. Ese es un tema que no está incluido, pero, o sea, para hacer la comparación matemática, pero lo vamos a charlar. Es un buen punto que nos tiraste, Hernán, que es optimización. Existen cientos de papers, ¿sí? Cómo optimizar un algoritmo. Y ya vamos a ver cómo hacerlo. Porque el problema no es el algoritmo, el problema es el tiempo de cómputo necesario para procesar ese algoritmo. ¿Sí? Lo voy a hablar con el equipo, que no somos 5, somos 15, entonces 16, con el director general que tenemos, para que lo incluyamos como un temita para que se lo pueda trabajar en algún momento. ¿Sí? Está muy buena la acotación, Hernán. ¿Sí? Para que así se pueda ver el tiempo y el proceso de cómputo. Y ahí va a aparecer un tema muy importante que es, que lo vamos a ver y lo vamos a tocar
no con profundidad, sino con forma superficial, que es optimización de un algoritmo. Cuanto más cosas tiene mi máquina, más tarda. Recuerden que es un lenguaje interpretado. Lee esta línea, la traduce a código máquina y la ejecuta. Lee esta línea y así. Entonces, eso hace que se pierda mucho tiempo. ¿Sí? Claro. Lo eliminamos, lo sacamos a esto y lo ejecutamos. ¿Qué es lo que hizo? Lo que nos decía recién la compañera acá en el chat. Por defecto es remove, es decir, lo hace el ordenamiento en falso. ¿Sí? Podrán observar que acá yo le saqué el true, es decir, que en vez de invertirlo, lo que hace es mostrármelo en el orden ascendente, de menor a mayor. ¿Sí? Es lo único. El resto, el false o ponerlo en true, es para que nosotros pudiéramos ordenar, simplemente. Ponemos acá, lo ponemos acá. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan ver lo que sería la parte de usando el false y utilizando el true. Lo volvemos a ejecutar para que ustedes puedan ver la comparación y pueden ver que está ordenado en forma descendente mediante el reverse igual a true. Y si caso contrario, lo tenemos ordenado en forma ascendente cuando el reverse es false. Por defecto es false. ¿Sí? Como le decía recién a Carlos, los hinto. Si no, prueben. Caso contrario, deshacen y vuelve a quedar el código como estaba. ¿Sí? Lista. Acá el nombre de uno de un par de personas, Matías Pérez, que es un colega que también forma parte del equipo, Matías Andrada y Matías Méndez. Print lista, short, lo ordenamos y acá el ordenamiento que me va a hacer, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que hizo? Orden alfabético, ¿sería? Muy bien, un orden alfabético. Un orden alfabético. Algo muy importante para tener en cuenta, que acá lo que hizo es comparar y ordenar. ¿Sí? Podrán observar que acá me dice Matías Pérez, Andrada y Méndez. En la segunda línea, acá, ¿qué es lo que hizo? A Andrada, que estaba en la posición o en el segundo lugar, en la posición 1, lo puso en la posición 0. A Méndez, que estaba en la posición 2, lo puso en la posición 1 y a Pérez, que estaba en la posición 0, lo mandó a la posición 2. ¿Está? Es un método de ordenamiento que ordena en forma alfabética. ¿Por qué en forma alfabética? Porque ordena teniendo en cuenta el abecedario. No tengo que programarlo, ya está programado. Short me dice, lo ordeno y ya está. En el otro caso, cuando utilizamos en forma numérica, hizo un ordenamiento de mayor a menor. Si nosotros lo cambiamos a true, es decir, que no haga la reversa, que directamente lo deje con el valor, con un valor distinto, hace el ordenamiento al revés, es decir, de mayor a menor. Una consulta. Sí. Si no se llamasen todos Matías y, o sea, la lectura que hace es carácter por carácter, si uno en vez de Matías se llamara Marcelo, afectaría el Marcelo, orden. a ver, veamos, probemos. Javier y Matías. A ver, lo ejecutamos y lo mostramos. ¿Qué es lo que hizo acá? A ver. Está bien, va por cada carácter. Exactamente. Bien. Como son iguales, ¿sí? Como son iguales, lo tiro este al último. Javier, Marcelo. Después, más adelante, vamos a ver cómo es hacer la comparación de carácter por carácter y hacer un ordenamiento. Pero no un ordenamiento a lo bruto, como sería esto, disculpando la expresión, sino un ordenamiento de cada uno de los caracteres o cada una de las letras, por así decirlo, donde voy haciendo una comparación y va haciendo el reordenamiento.
¿Sí? Ya vamos a ver, hay una instrucción ahí que se utiliza un método o una línea que nosotros vamos a utilizar y vamos a hacer ese ordenamiento. Lista. 3, 1, 4, 5. ¿Sí? True. El true es considerado como un 1 y el false eso es considerado como un 0. Recuerden, estamos hablando de valores binarios. A lista 2 le asigno sorted, no short, sorted, lista. Voy a mostrar lista 2 y podrán observar que qué es lo que hizo acá. Como true es un valor que vale 1 y false vale 0, lo que hizo es reordenarlo y colocar la palabra true dentro de la misma secuencia de valor ascendente porque se considera que es un valor 1. Sí. Matías, levantaste la mano. ¿Qué diferencia hay entre sort y sorted? Que sorted, la diferencia que existe es que yo puedo tener diferentes tipos de datos. Y short solamente, si lo podrás ver acá, en esta segunda, short lo que hice es ordenar caracteres, o sea, en este caso letras, y acá ordenar en forma numérica. Y acá me permite hacer un ordenamiento teniendo en cuenta un tipo de valor lógico, ya sea verdadero o falso. ¿Sí? Sorted y sort tienen que estar en el índice para que nos ayudemos entre todos. Lo ejecutamos, me mostró esto. No se puede mezclar strings, ¿no? No. No le tendría pongamos, mucho. a ver, le pongamos, por ejemplo, ¿qué quiere que le coloquemos acá? Javier. No, sí, cualquier string, sí. Lo probamos. ¿Qué tiró? No le gustó mucho, ¿ah? Claro. No le gustó porque me dice... O sea, solo números pueden ir. Solo números, pero acepta la parte, la condición lógica, true o false. ¿Por qué? Porque lo considera 0 o 1. Por eso, números o operadores lógicos, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Lo volvemos a ejecutar. Que lo pudiéramos ver. Y lo vuelvo a ejecutar. Si nosotros le pusiéramos acá false, lo ejecutamos, lo vemos acá y me tendría que aparecer false. ¿Por qué me lo cambio de posición y lo movió al 1 más adelante? ¿Qué opinan? Porque false vale 0. Porque vale 0. Perfecto. Porque false vale 0. Entonces, como me acepta valores lógicos, lo que hizo es tomar el valor de false como 0 y hacer el reordenamiento haciéndolo valer a false como 0. ¿Sí? Luego ejecutamos lista para ver qué es lo que lista tiene y me dice que tengo lista como un todo tal cual yo lo he cargado acá. ¿Sí? Le agregué el valor 10 y lo que hizo es mostrarme esta lista es lo mismo que yo tengo acá. ¿Sí? Bien. El ordenamiento lo hice con sorted o sort. Y después tengo lista.sort. Modifica la lista original almacenando la lista ordenada por el criterio. La función sorted, lista, toma la lista, la ordena y devuelve una lista ordenada, pero la lista original se mantiene intacta. ¿Sí? Algo para tener en cuenta. Hace una copia. No modifica la original. Después lo vamos a ver cómo lo trabajamos. ¿Para qué? Porque nosotros cuando estamos trabajando siempre tratamos de mantener el original y trabajar sobre una copia. ¿Por qué? Porque si tenemos algún inconveniente, volvemos al original y podemos volver a trabajarlo nuevamente. ¿Sí? Alguien me levantó la mano porque me dice participante. Sí. Sí, quería consultar porque por lo que yo había leído antes y los cursos que hice,
El tema de que en las posiciones tome, por ejemplo, cuando estaba el true puesto, que Sí, pone 1, 1, después true, el lugar que le asigna en cada posición a esos números y al true es por el lugar que ocupan en la memoria, ¿verdad? A ver, en líneas generales vos tenés un vector, ¿sí? Para que más o menos se hagan una idea. Vos tenés un vector. Cuando vos creas el vector, ¿qué es lo que hace? Se genera, o el lenguaje de programación genera un espacio en memoria, ¿sí? Que son como celditas. Tic, tic, tic. En cada una de las celditas es a donde se va a almacenar ese tipo o ese dato que vos vas a cargar. Y ese dato, en algunos casos, puede ser que te asigne un espacio en memoria que sea secuencial, es decir, que te cree un vector con 10 posiciones y que te dé la celda 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta la 9. ¿Está? Ahora, esa lista se crea sobre un espacio de memoria. Lo ideal sería que ese espacio de memoria sea continuo, es decir, acá te asignó y llega hasta acá. Y de acá, otro espacio de memoria que puede estar asignado para otro tipo de datos o no. Ahora, la lista, en líneas generales, ¿qué es lo que hace? Es decir que en la posición 0 hay un dato, en la posición 1 hay otro dato, en la posición 2 otro dato, en la posición 3. ¿Cómo reconoce esa celda? Con el nombre que nosotros le dimos a la lista. Ah, por la variable. Exactamente. O sea, En este caso, ocupa un lugar en la memoria. exactamente, exactamente. Internamente un poco más compleja como trabaja, Sí, pero eso que yo he leído y está bueno también como para saberlo del tema de por qué pone cada ítem en cada posición, porque tiene todo un porqué. claro, porque es un espacio de memoria que te va asignando. Les doy un ejemplo muy común. Vos tienes una silla en tu casa, ¿sí? Vos dices, sí, está bien, puedo apilar sillas porque hoy por hoy hay sillas que nos permiten hacer la apilación. Pero ¿cuántas personas se pueden sentar? Una. ¿Está? Porque es una sola posición. Ahora, si yo tengo varias sillas ordenadas en forma indistinta, puedo sentar una mayor cantidad de gente, pero en distintas posiciones, en distintos lugares del ambiente donde yo estoy tratando de hacer una pequeña reunión. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Estamos? Llegamos hasta acá. Para la clase que viene, algoritmos clásicos. Acá comienza la parte linda. Acá vamos a ver un poco de ordenamiento, método de la burbuja, métodos clásicos de cómo hacemos todo ese ordenamiento. Y ahí vamos a ver un poco cómo, ¿sí? En líneas generales, cómo nuestro método o cuáles son algunos de los métodos que nosotros podemos utilizar para poder hacer ese ordenamiento y optimizar nuestro código. ¿Sí? Hasta acá, ahí cerramos la clase de hoy. ¿Qué es lo que vimos? Diferentes tipos de formas de trabajo, ¿sí? Vimos el remove, vimos el append, vimos el sort, el sorted. ¿Cómo ordenamos ese tipo de información? ¿Cómo eliminamos un dato en una lista? ¿Cómo agregamos un tipo en una lista? ¿Cómo podemos ver un dato en una lista y cómo podemos ver una porción o más de un dato en una lista? Recuerden, cada dato o cada tipo de valor, ya sea un string, ya sea un entero, va en una posición dentro de mi lista. ¿Por qué hablamos de lista? Porque quizás otros en otros lenguajes o lo vieron en algún momento como vectores o arreglos unidimensionales. Acá nosotros trabajamos como lista. Cada posición de mi lista contiene un dato. Ese dato va a estar en un espacio físico de memoria. Ese espacio físico de memoria, cada vez que nosotros leemos, accedemos ahí, porque nosotros le estamos diciendo, mediante línea de código, mostrame qué es lo que hay en esta lista, en esa posición. ¿Sí? Claudio, acá lista es un sinónimo de lo que es array en otros lenguajes, ¿no? Exactamente. Perfecto. Gracias.